Muy buenos días a todos y todas, sean bienvenidos a las sesiones de formación complementaria del calendario 2023B, mismas que forman parte de los festejos del 75 aniversario de la carrera de arquitectura en la Universidad de Guadalajara. En nombre del Departamento de Proyectos Arquitectónicos y como presidente de la Academia de Nivel Básico, les damos la más cordial de las bienvenidas y agradecemos su asistencia y permanencia. El día de hoy tendremos con nosotros al maestro arquitecto Adrián García Sagún con el tema Mercado San Juan de Dios. Él tiene la licenciatura en arquitectura por parte de la Universidad de Guadalajara, la maestría en patrimonio edificado con orientación en patrimonio edificado por parte de la misma universidad, posgrado en la Cátedra Gaudí y Vanguardias Arquitectónicas por la UPC en Barcelona y el doctorado en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública del Gobierno del Estado y sus municipios AC. Además, es maestro de tiempo completo en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño con más de 30 años de antigüedad. Es miembro del Centro de Investigación en Arquitectura y Diseño de Interiores y responsable del Cuerpo Académico 870 de Investigación PRODEP. Fue miembro de la organización y juez de Arpafil en el marco de la Feria Internacional del Libro del año 2016 a 2019. También fue responsable por el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y la Universidad de Guadalajara para la postulación del arquitecto Fernando González Gortázar como candidato al Premio Nacional de Ciencias y Artes, ganado en 2013. Cuenta con varias publicaciones, entre las que destaca el libro digital La vivienda en situación de abandono en la zona metropolitana de Guadalajara y sus nuevas tendencias. En lo profesional, trabajó para el arquitecto Fernando González Gortázar en la obra Museo del Pueblo Maya en la zona arqueológica del Civilchaltú, Mérida, Yucatán, y como auxiliar en el proyecto de área administrativa del Zoológico de Aragón en la Ciudad de México. Realizó alrededor de 1,200 construcciones, abordando los géneros habitacional en todas sus modalidades, comercial, industrial, educación, deportivo, recreativo, urbano, paisajístico, salud, administrativo. También ocupó los cargos como miembro de la mesa directiva del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco de 1997 al 2000. Representante de los jóvenes arquitectos ante el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco de 1997 al 2000 y secretario técnico de Rectoría, periodo Dr. Mario Alberto Orozco Abundis del 2007 al 2013. Y bueno, este es un pequeño resumen de su extenso currículum y sin más preámbulo, le cedemos la palabra al maestro. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, maestro, y adelante. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar un poquito del Mercado San Juan de Dios. Eso es bastante extenso lo que podríamos platicar con él. Podríamos hablar días, de hecho, sobre el tema. Pero bueno, de alguna manera lo que hicimos fue adaptarlo a las necesidades que tenemos. Voy a compartir la pantalla para empezar a mostrarles si se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar sobre el mercado Libertad San Juan de Dios, que es el tema de mi tesis de conservación del patrimonio. ¿Sí? Bueno, hablando específicamente del mercado tradicional en México, tiene profundas raíces históricas que se remontan a la época prehispánica y que se han desarrollado a lo largo de los siglos. Algunos de los antecedentes más importantes incluyen el mercado prehispánico. Antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI, las civilizaciones indígenas de México, como los aztecas y los mayas, tienen mercados establecidos donde se comercializaba con productos agrícolas, artesanías y otros bienes. Esos mercados eran fundamentalmente para la economía y la vida cotidiana de estas civilizaciones. El mercado en la colonia, durante la época colonial, los españoles establecieron mercados en las ciudades y pueblos de México para facilitar el intercambio de bienes entre la población indígena y los colonizadores. Esos mercados se convirtieron en centros de comercio y cultura, y muchos de ellos todavía existen en la actualidad. Los mercados
en el México independiente. Después de la independencia de México de 1821, se consolidaron los mercados como lugares de comercio y encuentro social. A lo largo del siglo XIX se establecieron mercados en muchas ciudades y pueblos de México y se convirtieron en un elemento central de la vida económica y social. El mercado contemporáneo, pues siguen siendo mercados tradicionales. En una parte es una importante Son importante la vida cotidiana de México. A lo largo de los años han evolucionado para incluir una amplia variedad de productos, desde alimentos frescos, artesanías, hasta ropa, electrónicos. Y los mercados mexicanos son conocidos por su diversidad, colorido y autenticidad. Atraen a locales y a turistas por igual. Y bueno, son muy tradicionales los mercados en México. Los mercados tradicionales desempeñan un papel fundamental en la economía y la vida cotidiana de las comunidades en muchas partes del mundo, incluyendo México. Sirven para una variedad de propósitos importantes. Y el principal, bueno, es el comercio, ¿no? Aquí vemos una imagen del Mercado Libertad, donde obviamente el aspecto principal es la cuestión comercial, ¿no? Se ofrecen una gama de cuestiones de alimentos, ropa, etcétera, artesanías y dulces. Y pues productos que obviamente las personas requieren, y tiene este aspecto eh, económico que alcanza a las poblaciones de bajos recursos, y obviamente la cuestión económica, ¿no? Dice el abastecimiento de alimentos frescos, como verduras, frutas, etcétera, ¿no? Que es parte del comercio. La promoción de la cultura y la artesanía, el Mercado Libertad sobre todo tiene esto, es un lugar muy visitado por esa cuestión, la cuestión de la artesanía. Ahí encontramos sombreros, cintos y todas estas cuestiones de ropa, y no nada más esto, también encontramos joyería y encontramos otras cuestiones que son parte de la artesanía, ¿no? En la generación de empleos, el Mercado Libertad o sea, da trabajo y apoyo a más de 3,000 familias, y trabaja los 365 días del año. No cierra ni absolutamente ningún día, no pasa como en los otros establecimientos. Y bueno, esto es importante conocerlo, ¿no? Y sobre todo el intercambio social y cultural. El mercado, pues obviamente es un lugar de encuentro donde de repente van personas y van turistas a conocer los lugares, y sobre todo las áreas de comida también, que también son lugares de encuentro para los pobladores, ¿no? Anteriormente estaba la Plaza de Toros, en lo que hoy es la Plaza Tapatía, y tenía todavía más efervescencia, ¿no? Era parte de las actividades de la Plaza de Toros, el mismo mercado, cosa que cambió su dinámica debido al cambio que existió en el lugar, ¿no? Y también el acceso a productos asequibles, ¿no? O sea, generalmente es un poco más barato en los productos en estos lugares, y pues tienen más facilidad de compra las personas con un poquito más bajos recursos, ¿no? Y sobre todo el fomento al turismo, ¿no? Que como tiene este aspecto cultural, pues obviamente es un lugar interesante para las personas que son de otros lugares, ¿no? Pero bueno, ya específicamente, ya hablando del mercado, pues el origen habla desde que se asentaron los conquistadores en la zona, ¿no? Juan Saldívar, el capitán de huestes de Cristóbal de Oñate, es a quien se debe señalarse como fundador del barrio de San Juan de Dios, uno de los barrios más antiguos y clásicos de Guadalajara. 10 años después de la fundación de Guadalajara, la población que se sentó en el lugar definitivo al margen del poniente del río, que antes se llamaba de Temajac, en la actualidad San Juan de Dios, pues ahorita vamos a saber por qué, que con el tiempo se llamaría San Juan de Dios, y que Juan Saldívar en 1543 instaló un molino donde se molía trigo y otros granos, y eso generó una riqueza en el lugar y generó también trabajo, haciendo que en 1551 Pedro Gómez Marvel mandó a construir al margen del mismo río una ermita, una capilla de indios con un hospitalito,
la cual se llamaba de la Santa Cruz. No se llamaba de San Juan de Dios, se llamaba la Santa Cruz. El río también era el de Atemajac. Y fue en 1606 cuando llegaron los hermanos hospitalarios mandados por la Orden de San Juan de Dios. Es una orden que se encarga de hospitales en España, los cuales se mandaron al lugar, dedicados al servicio de los enfermos. Eso fue lo que cambió el nombre del barrio. O sea, la misma orden de San Juan de Dios y los hermanos de esta orden, pues hicieron que cambiara el nombre del lugar. Posteriormente ya llegó el cambio pues como se hacía antes en España, ¿no? Se mandaban la orden de que iba a cambiar de nombre y así fue como cambió. Y 24 años después fueron expulsados por políticas europeas. O sea, ya el hospital, ya después de 24 años, ya no contaba con esta orden de San Juan de Dios. Sin embargo, le había cambiado el nombre al hospital, le había cambiado el nombre a la zona, al puente que estaba en ese lugar, etcétera. Una cosa importante, dice, en 1626 el hospital tenía una población indígena, por lo que empezaron a llegar de todo el estado. O sea, lo que pasa es que en el hospital atendían a puros indígenas y pues lo que pasó fue que no nada más de la zona empezaron a llevar enfermos, sino que ya era de toda la República que iban a llevar enfermos a este lugar porque anteriormente no existía hospitales y menos de indígenas, y lo que pasaba es que cuando alguien se enfermaba, el doctor iba a la vivienda del enfermo y obviamente el costo no era económico. Entonces el hecho de tener un hospital que tenía este apoyo social, pues eso generó que mucha gente fuera a llevar a sus enfermos a esta zona, y eso causó también, como pasa en la actualidad en el hospital civil, pues las familias se quedaron a vivir en la zona esperando que se aliviara su enfermo, ¿no? Entonces eso generó una gran cantidad de casas y vecindades. Y esto precisamente generó un tianguis fuera en el jardín del hospital y de la zona, que empezó con la gente que iba de los diferentes lugares, llevaban mercancías, podían ser aguacates, podían ser otras cuestiones, podían ser frutas, verduras, y la cuestión fue que empezaron a llevar artesanías. Las mismas personas que trabajan en el hospital, incluyendo a la Orden de San Juan de Dios, empezó a hacer talleres para la gente que estaba afuera del hospital esperando que se aliviara su enfermo. Talleres en donde les enseñaban talabartería, donde les enseñaban escultura y les enseñaban a hacer elementos, artesanía sobre todo, y esto pues generó que se generara un tianguis en el lugar, y era había de todo tipo de cosas, ¿no? Y ya como los indígenas empezaron a también meter a sus tradiciones y todas estas cuestiones de lo que se vendía en los mercados de México, se empezó a vender en ese tianguis, ¿no? Dice, se ofrecían artesanías que en algunos casos eran oficios enseñados por los religiosos que se encargaban del hospital, y los alimentos que llegaban de diferentes zonas del estado, transportadas por los mismos indígenas. Y aquí vemos en las imágenes lo que es la zona con un círculo donde estaba el molino, donde empezó la ermita, y tenemos ahí unas imágenes antiguas de cómo era más o menos el margen del río y cómo estaba el inicio del tianguis, ¿no? Ahí tenemos una foto viejita y maltratada de cómo estaba el templo, que era una ermita. Ok, entonces se ve el templo y se ve ahí las bardas donde está el jardín, donde se hacía el tianguis, y bueno, así lucía la zona. Aquí tenemos una imagen donde se ve más claro, donde está el templo, donde está lo que era el hospital. Esta área fue recortada. Del otro lado, si se fijan, ya tenemos la Plaza de Toros, y tenemos la explanada, esta que era el jardín, donde está el tianguis, y se ve, ¿no? Allí las pequeñas construcciones las casitas que se empezó a hacer de manera informal el pequeño mercado, ¿no? Después, en 1888, el general Ramón Corona
Ya para entonces, ya esa zona era un centro comercial donde, donde acudían numerosos artesanos a vender sus productos y también fue un lugar preferido de encuentro para los tapatíos. Se reunían para hacer negocios, para conservar, para conversar, para hacer nuevas amistades y pues era un barrio popular y pues se le llamó el corazón de Guadalajara, ¿no? Se ven tres imágenes donde se ve el puente, se ven unas construcciones, unos pequeños construcciones adosadas a lo que es el mercado. Dicen que de eso, eso generó que los tapatíos nos guste mucho los restaurantes que son así, ¿no? Como en cocheras y cosas de ese tipo, ¿no? La imagen del Mercado Libertad, donde está el mercado, y esta situación que tiene el mercado, de que se hacía el mercado y generalmente no era un lugar suficiente, es una cosa que tiene históricamente, ¿no? Ha pasado desde tiempos inmemorables. Pero bueno, la cuestión es que esto pues también generó esta situación del mercado. ¿Qué es lo que pasa normalmente en los mercados? Hubo un incendio. En aquel tiempo pues, obviamente no teníamos luz eléctrica. Tenían que estar iluminándose con quinqués y con aparatos de petróleo, pues para poder tener iluminación y a veces se quedaban prendidas y eso pues generaba esta situación. Y pues a causa de eso se realizó un segundo mercado en 1926, el Guadalupe I se empeñó por mejorar la ciudad construyendo los primeros edificios revolucionarios con un estilo arquitectónico que utilizaba muchas piedras de tezontle, la cantera y azulejo rústico. Y como ejemplo, el segundo mercado de Libertad realizado por el arquitecto y presbítero Pedro Castellanos, el cual desarrolló un proyecto de 250 locales donde planteó todo un concepto de resistencia a las muy diversas influencias arquitectónicas, ¿no? Entonces, trató en esta época, recordemos que todavía teníamos por dónde tenemos que irnos en el concepto arquitectónico y qué era lo que se suponía era tradicional y que era la arquitectura con esa identidad tapatía. Y bueno, una de las cosas que caracterizó este edificio fue pues el material con el que se construyó, que fue el tezontle, y tenía pues una arquitectura un poco morisca en el exterior, ¿sí? Y tenía estos elementos pues era por lo que se apostaba en la arquitectura en aquel tiempo, por revolucionaria, pero el interior tenía un concepto totalmente diferente. Si vemos, aquí vemos lo que son las columnas metálicas y la estructura, obviamente para poder trabajar, o sea, tener esos espacios y esos claros amplios, pues obviamente pues necesitaba una estructura de este tipo, ¿no? Como lo vemos en el interior, estaban los locales donde al parecer todos eran muy similares, y se vendía diferentes productos en locales similares y la estructura pues obviamente pues nada que ver con el exterior, ¿no? Y volvió a pasar lo mismo. Posteriormente de tener 250 locales, empezaron a adosarse pequeños localitos para seguir vendiendo artículos en el exterior, generando que en el exterior hubiera 1500 locales. ¿Sí? Aquí vemos de nuevo el templo y vemos todos los locales, cómo se llenó. Llegó a llamarse el mercado de tablitas. Y también tenías la problemática de la iluminación y pues obviamente también con este tipo de edificaciones improvisadas, pues lo que pasó fue que de nuevo un incendio. Y esto generó también que bueno, se buscara una solución, no nada más a la cuestión de los locales, sino que ya realizar un edificio que albergara pues, la cantidad de gente que estaba en el exterior vendiendo y que se hiciera una edificación formal, ¿no? Es cuando se piensa hacer el nuevo Mercado Libertad, que es bueno,
sería el tercero, o el segundo, Mercado de Libertad. Bueno, el segundo se sustituyó por el Ayuntamiento de Guadalajara propuso atacar el problema tomando la tesis del ya ingeniero, ya estaba titulado como ingeniero, y arquitecto Alejandro Son, la cual consistió en crear áreas cubiertas donde pudiera desarrollarse un mercado callejero, pero con orden, seguridad, higiene y alegría, alternando los espacios cerrados con los abiertos en una secuencia de diferentes alturas y perspectivas para evitar que sus grandes dimensiones se den un ambiente monótono. El proyecto toma en cuenta los esquemas de su nuevo funcionamiento y sus nuevas necesidades espaciales, así como de estudio vial para no generar conflictos, porque pues estaba en el puro centro de Guadalajara, ¿no? Entonces era importante tener cuidado con la cuestión de los aspectos viales, ¿no? El proyecto contemplaba 2,000 puestos y posteriormente se amplió en dos remodelaciones, o sea, empezó con 2,000 y posteriormente llegó hasta 3,500. Dice, y se incluyó un espacio en la parte superior del estacionamiento, que es en la azotea, con una capacidad de 240 al inicio, después aumentó. Y espacios para todos los eventos necesarios en este local, como baños públicos, un jardín de niños, servicios médicos y hasta tenía una escuela primaria. Es importante hacer notar que Alejandro Son realizó personalmente todos los cálculos necesarios para su edificación, los cuales fueron realizados por el ingeniero y arquitecto Félix Candela, que era el tipo de arquitectura que construía en ese tiempo el ingeniero y arquitecto Félix Candela. En la planta baja están los comercios de comestibles y artículos domésticos, artesanías. En la planta alta, la fonda y la ropa. En el centro, artículos diversos. Y el poniente, una serie de servicios comunitarios para la densa población de la zona, que es escuela, lavaderos, dispensarios médicos, etcétera. Además se construyeron puentes peatonales para ligarse a las áreas circunvecinas y un gran patio escalonado al centro, reafirmando nuestra tradición de las plazas. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos aquí la imagen de la tesis que ahora, con el 75 aniversario, se presentó en la biblioteca de la escuela y que estaba ahí, había unos libros también para que vieran la obra de estos arquitectos, de Alejandro Zona y de Fernando González Gortaza. Y estaba también físicamente la tesis para que la pudieran hojear, ¿no? Bueno, yo creo que es aquí donde les va a interesar esta situación de cómo es que hizo el mercado, ¿no? Que es la parte que posiblemente les va a interesar con respecto a su desarrollo, el cual en este caso tomó en cuenta el aspecto de la ciudad de Guadalajara y la zona donde estaba ubicado, ¿no? Y qué relación tenía el mercado con la ciudad y qué importancia tenía y qué área es la que estaba beneficiando, ¿no? Se dio cuenta también que a la hora de estar viendo la problemática, viendo los locales que se necesitaban y requerían, pues con el mercado antiguo no iba a bastar, por lo que se utilizaron 3 manzanas, o sea, 2 manzanas más la anterior, generando un espacio mucho mayor y bueno, pues demolieron estas construcciones que realmente no tenían un valor significativo, ya que eran vecindades en su mayoría y casas bastante viejas, por lo que se llegó a la determinación por el ayuntamiento de demoler para hacer más amplio el mercado. Se puso a ver aquí, como ven, dice, dentro del edificio había 350, o sea, de 250 aumentó 100 más, pero la capacidad no era la suficiente. Y en el exterior había 1,300 en una zona y en el alrededor había 200 más, por lo tanto había 1,500. Eran 1,500 más 350, pues obviamente es por eso que se pensó en hacer 2,000 locales, que al final se fue ampliando y en la actualidad hace falta espacio. Y eso generó y detonó toda la zona de Obregón y toda la zona comercial que hay en el centro, pues fue precisamente propiciado por el mercado. Bueno, ¿lo puedes pasar, por favor? Tenemos aquí lo que es lo que comentaba de la ubicación actual.
Pasas a la siguiente, por favor. Eh, lo que hizo Alejandro Son se fue local por local y se puso a hacer un inventario de qué era lo que se vendía en el mercado, ¿no? Y se puso a ver, pues, cuántos puestos de fruta había, de verduras, de flores, de comestibles, que era carne, pescado, tortilla, masa, pan, leche, quesos, etcétera. Todos los productos que se vendían en el lugar. Lo pasamos a la siguiente, por favor. Y sigue jabón, dulces, abarrotes, varios artículos domésticos, loza, vidrios, etcétera. Entonces se puso a hacer un análisis de lo que se vendía, pues para saber cómo resolverlo, ¿no? Lo pasamos a la siguiente. Seguimos aquí en cinturones, o sea, así como nos damos cuenta, había una infinidad de productos, que con esto nos pasamos a la 24, por favor. Perfecto. Se puso a hacer un análisis de cómo es que los vendían, ¿no? Si estaban en el piso, si tenían una mesa, si tenían un local, y con esto se puso él a proyectar los locales para cada zona, ¿no? Entonces se puso a proyectar los locales para las zonas de artesanías, tenían que tener una dimensión específica, se puso todo lo que era el área de verduras, y hizo un diseño específico para cada local, para situarlo en una zona que estuviera concentrada todos los locales que tenían la misma tipología de venta. Entonces, en este tianguis, pues no tenía nada, no había orden, no existía un área nada más de pura fruta ni nada de esto. O sea, había locales de diferentes tipos conforme ibas avanzando, y como pasa en la actualidad en cualquier tianguis, y él lo que hizo fue empezar a ordenarlos y a diseñar cada uno de ellos, pues generando con todo esto, lo que llamamos en la actualidad una antropometría. Pasamos a la 25, por favor. Ahí tenemos lo que es el dimensionamiento, donde se puso a ver cuáles eran las necesidades, el tipo de local y ordenar los locales, ¿no? Pasamos a la 26, por favor. Y obviamente pues se fue a tomar fotografías, se puso a hacer todo esa labor de investigación. También se puso a checar el perfil de los usuarios, que un poquito más adelante vamos a checarlo. Y pasamos a la que sigue, por favor. Y sobre todo la cuestión de la zona, ¿no? La zona y cómo llegaban los automóviles, cómo se retiraban, qué generaba la cuestión vial en el lugar. Y eso fue como estudio después, hace una propuesta. Pero bueno, lo pasamos a la 28, por favor. Y con esto empieza a generar un programa arquitectónico. Empieza a ordenarlo. Este programa arquitectónico lo especifica y lo va haciendo un análisis de las necesidades, de los giros y de la cantidad de comercios que se necesitan, el tamaño de los comercios, las condiciones de ubicación de los comercios. Y esto, junto con el dimensionamiento, pues nos generó una cantidad de metros cuadrados, ¿no? Si había 20 locales de carnicerías, y cada local de carnicería tenía tantos metros de necesidad, más los pasillos. Estos espacios los fue sumando junto con las áreas de circulación, y las áreas que él contemplaba como áreas de plazoleta. Y entonces le dio una cantidad de metros eso generó que se resolviera el mercado en tres niveles, y también la cuestión de los niveles del mismo terreno lo propició. Y esto ayudó bastante a generar un proyecto como el que existe, que en la actualidad es patrimonio artístico de la nación. Y bueno, pasamos a la siguiente transparencia, que es la 30, donde puedes pasar a la siguiente transparencia, por favor. Ok. Entonces, hace también un inventario de usuarios, o sea, cuántas personas van a comprar, qué van a comprar, de los internos y externos. Y los externos, que son las personas que van de compra, pues hace un análisis de todo, de
o sea, cómo llegan, más o menos cuáles son los recorridos, los internos también, qué es lo que hacen y cómo se la pasan ahí, prácticamente todo el día, pues les generó espacios para para los hijos y para las mismas personas que estaban en el mercado, ¿no? Es por eso que hizo un kinder, hizo una guardería y una primaria para que las familias, pues no nada más fueran a vender, sino que vivieran en el mercado y que los hijos no tuvieran problemas, se les facilitara esta cuestión de estar en el mismo mercado, ¿no? También había un área deportiva y lo que eran baños y lavaderos y otras cuestiones para que la misma gente pudiera estar trabajando y estar interactuando en el mismo lugar, ¿no? Aquí vemos lo que eran comercios y los anexos. Y aquí los anexos, pues era el servicio médico, el estacionamiento y todos esos espacios que necesitaban precisamente para que apoyara a la gente que estaba en el mercado. Continuamos en el 31. Después, y eso algo muy importante, hizo un diagrama de vinculaciones, era cómo se vinculaban, y por ejemplo, esas vinculaciones le generaron también el hecho de no concentrar los baños en una zona, sino que repartirlos en diferentes áreas, porque precisamente ese es un aspecto importante que tuvo este mercado, que los servicios sanitarios y otros servicios se fueron repartiendo en todo el mercado conforme a la cantidad de gente que había en cada zona para propiciar que tuviera mejor funcionamiento todo, ¿no? Entonces es básico, como los hospitales, los mercados, tiene que también haber una muy buen estudio de vinculaciones. Y estas vinculaciones también, vamos a pasar a la 33, por favor. Estas vinculaciones tienen que ver con el área, esto que las gráficas climáticas, ¿no? Que es el aspecto del viento, la temperatura, la precipitación pluvial, la humedad relativa y el asolamiento, ¿no? Y sobre todo una cuestión importantísima es la cuestión de los vientos, ¿no? Cómo se maneja la cuestión del viento, porque hay muchas cosas que tienen los mercados, como por ejemplo las áreas de comida, ¿sí? Y algunas otras áreas que es fundamental tener la cuestión de los vientos, ¿no? Si tenemos unos locales, por ejemplo, de birria, y tenemos el viento en contra, lo que va a pasar es que todo el mercado va a estar oliendo a birria todo el tiempo, ¿sí? O sea, al principio a lo mejor va a ser cómodo, ¿no? Y va a estar rico estar oliendo el aroma. Pero con el paso del tiempo, pues es muy incómodo. Entonces, obviamente, tiene que estar en contraviento para que el aroma de la birria salga al exterior y más bien a la gente que va pasando le invite a entrar, pero el interior del mercado no tenga estos aromas, ¿no? Entonces el viento es importante, igual lo que es la temperatura y todos estos elementos como la precipitación pluvial en esta zona también es muy importante. Lo bueno es que no se inunda y una cuestión importante también es la precipitación pluvial. Obviamente independizar la cuestión de los drenajes de lo que es la lluvia, por reglamento se tiene que hacer. Y hay otra cuestión que también en las instalaciones todas las cuestiones que son graseras y cuestiones de ese tipo, porque de repente se ponen a lavar ollas o se pone a lavar grasa en la zona, que genera problemas en las instalaciones. Y eso también genera que se propicie la fauna nociva, como las cucarachas y todas esas cuestiones, ¿no? Que un poquito más adelante lo vamos a tomar en cuenta. ¿Podrías pasarle a la siguiente, que es la 34, que es el asoleamiento? Que de la misma manera, si se fijan en el mercado, lo vamos a ver más adelante, tiene al norte, tiene celosías en casi toda la zona del mercado por la cuestión de las ventanas, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que los asoleamientos más importantes, que es el oriente y el poniente, pues obviamente son los que tenemos que cuidar más, sobre todo el poniente, por la cuestión de la temperatura en el interior del mercado. Y esto tiene que ver con lo que se le hizo al mercado, ¿no? Que son los parasoles y otras cuestiones, y que en la actualidad también, pues de repente hay toldos que regulan también la cuestión del asoleamiento, que no se diseñaron debidamente y posteriormente se unificaron y cambió esto, ¿no? Entonces ya
ya tienen una unificación en la cuestión de los toldos para el control del asoleamiento. Después nos pasamos a la 35, por favor, y veríamos lo que es el análisis del sitio, ¿no? Que obviamente que es la localización, que eso ya lo vimos anteriormente, ya lo había checado Alejandro Son. Ya había visto la cuestión de los desniveles, la cuestión de la climática, la cuestión de la flora y la fauna también es importante. Esta zona es una zona de alacranes. Tienen que estar fumigando muy seguido precisamente por esa situación y hay que saber la cuestión de la fauna y cuál es su control, ¿no? Los ciclos ecológicos también, hay temporadas de lluvia aquí en Guadalajara, llueve bastante, hay que tener todo listo y preparado para el temporal de lluvias y tomar en cuenta todos los aspectos climáticos, ¿no? Pasamos a la 36 y aquí ya vemos la cuestión de la tesis, donde vemos los desniveles y cómo va de alguna manera a ir separándolos y manejándolas, Alejandro Son, precisamente para generar el mismo mercado en desniveles, ¿no? Pasamos a la 37 y estamos hablando también de la orografía y cómo debemos aprovechar el terreno con respecto a nuestros proyectos, ¿no? Vamos a pasarnos hasta la 39 porque está repetida la... Ujú. Bien. En en esta lámina de la tesis, pues ve toda la cuestión de la cuestión vial, ¿no? La propuesta, ya habías hecho un análisis de cómo estaba y qué problemas generaba el mercado en la zona. Entonces, seca los recorridos y es ahí donde se da cuenta que es necesario hacer pasos peatonales. Entonces, trata de dejar pasos peatonales en diferentes zonas para no generar el paso de la gente a través de la zona de vehículos. Y eso, pues obviamente tiene un gran éxito porque no pasas por la zona de vehículos en algunas zonas, nada más en la zona de la Calzada de Independencia, que también no debería porque pues, hay puentes, pero bueno, a la gente le gusta cruzar a pie, que al final es muy bueno checar para que funcione mejor el edificio en la cuestión vial. Pasamos a la siguiente, que es la 40. El contexto, pues obviamente fue muy importante para Alejandro Son porque precisamente en el contexto vio las necesidades que había y es por eso que dejó áreas, una plazoleta, una plazuela en el ingreso, o sea, lo que era la entrada, lo que era el antiguo mercado lo demolió y gran parte de esa zona es una plazoleta y dejó eh, áreas abiertas para generar esta cuestión de lo natural con el edificio. Y pues toda la que es la infraestructura, la tomó en cuenta, pues obviamente porque va a haber muchísimos locales en el interior, entonces necesitaba bastante luz, que eso es lo que ha generado que exista problemas con el tiempo por falta de mantenimiento, de incendios y cuestiones de ese tipo en el mercado, pero pues ya estamos hablando que tiene más de 50 y tantos años, ¿no? Hay que tomar en cuenta toda la cuestión del aspecto formal de la zona, ¿sí? El aspecto de los colores, el aspecto urbano, lo que es el equipamiento, qué equipamiento es el que hay y cómo podemos hacer que nuestro edificio impacte también como equipamiento al lugar, ¿no? Pasamos a la 41 y entonces aquí es cuando ya después de haber estudiado todas estas situaciones define con su dimensionamiento y el tamaño una retícula que la determinó de 6 por 6 donde esa retícula la arrojó el tamaño de los locales, el tamaño promedio de los locales. Y la modulación de los locales, pues propició el proyecto general. En este punto vemos cómo es un edificio, podríamos decir que se empezó a proyectar desde adentro hacia afuera, ¿no? Precisamente por la cuestión de la forma sigue la función.
porque la función era importante en ese tiempo. Ahora, obviamente, nosotros vemos ambas cosas simultáneamente, pero esto es importante, cómo el funcionamiento es primordial y básico para este tipo de edificios y de la magnitud, es totalmente importante, ¿no? Nos pasamos a la 42 y vemos el aspecto del contexto social y vemos todos los puntos que se comentaron. Había diferentes actividades en la zona, ¿no? Una de ellas era comercial, la otra era también ir a socializar. Era una zona que incluso la gente iba a hacer negocios, si iban a comprar un carro o algo, ahí era donde se veían, si iban a comprar, no sé, vacas o cuestiones de ese tipo, o comprar tierras o comprar una casa. Era el lugar donde la gente normalmente hacía este tipo de cosas. Y el proyecto, pues, toma en cuenta todas este tipo de elementos, que es el aspecto social, ¿no? Y cómo la estructura social también, no nada más la cuestión comercial, sino la cuestión social también es parte de lo mismo, ¿no? Que la gente vaya a ver las artesanías, que tenga un aspecto cultural, que vaya a comer comida típica del lugar, que tenga esa noción de qué es cómo es la cultura en la región, ¿no? Que es básicamente lo que tienen los mercados, ¿no? Y que actualmente pasa, si va uno a otro lugar, pues esto de que vamos a los mercados para ver qué es lo que hay, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Y todo esto, pues genera una conceptualización, ¿no? El concepto, aquí tenemos el concepto de Frank Gehry y de otros arquitectos donde piensan ya con el funcionamiento, la forma que va a tener el edificio, cómo va a ser parte del contexto, cómo vamos a hacer que sea este, un edificio en el que hagamos ciudad, que la gente se apropie de él, que sea un edificio emblemático de la zona y que no sea algo que no tenga función y forma, ¿no? Pasamos a la 44, donde ya con esto que empezó a trabajar lo que es la retícula y a zonificar cada una de las áreas, el área de comida, el área de artesanías, las rampas de estacionamiento, y aquí tenemos lo que es la planta baja, ¿no? Que es una sección de desnivel, que es la que da hacia la plazoleta de la Calzada de Independencia, que tiene un nivel más bajo, deprimido, y que va aumentando conforme vas avanzando en el mercado. Pasamos a la 45 y tenemos el segundo nivel, está obviamente el primero, y tiene otro, es una segunda plataforma que ya está sobre las cuatro calles, ¿sí? Que está en la parte trasera de Cabañas, al frente es la calzada de Independencia, al costado está Javier Mina, y del otro lado tenemos la calle que da a la Plaza Tapatía, y tenemos también los puentes para el acceso peatonal y que no tengan que caminar por las partes transitadas. Y pasamos a la 46, por favor, donde ya tenemos estos elementos alaviados, que es como el hito principal del mercado, donde tenemos ya el área de estacionamiento y tenemos las áreas de locales que tienen artículos diversos. Pasamos a la 47 y ya empezamos a ver todo el aspecto estructural de cómo esa retícula se iba a sustentar. Aquí vemos los paraboloides y cómo se fue generando una estructura. Sí, que era uno de los problemas que tenía precisamente el segundo mercado, que el interior era metálico y no tenía que ver con el exterior, y pues era todo lo contrario. Una cosa muy importante es que fue el primer edificio que se construyó con concreto armado en Guadalajara, y precisamente esa es una de las cosas por las que se considera patrimonio artístico, por la cuestión de que se construyó. El arquitecto Alejandro Son tenía 24 años cuando lo realizó, entonces pues fue toda una hazaña la conceptualización del mercado. Pasamos a la 48, por favor, donde aquí ya tenemos lo que son cada una de las fachadas, y estas líneas que ven es precisamente la retícula. Si se fijan, esta retícula nos da en cada una de las columnas.
que es precisamente el módulo de 6x6. Pasamos a la 49, que es el anteproyecto, que como ven, se fue armando poco a poco hasta generar el 50, la 50, por favor. Hasta generar esto. Aquí ya está el mercado. Tenemos la plazoleta hacia la Calzada de Independencia. Tenemos por el lado norte teníamos anteriormente lo que era la Plaza de Toros. El sur tenemos Javier Mina y la calle de Cabañas en la parte de atrás. Como se ve, están los tres puentes que ya en la actualidad, a causa de la Plaza Tapatía, se incrementó un puente más. Y pues es la vista que tiene el mercado. Estas imágenes que ven de la tesis es de 1955, o sea, para la época era una tesis muy visionaria, era totalmente algo, o sea, iba más adelante de lo de la época, ¿no? Si vemos aquí en la 51, está la imagen de la maqueta que mandó a hacer con madera balsa para demostrar cómo se iba a ver el mercado y cómo lo puso en el conjunto urbano para que se viera cómo iba a impactar, ¿no? Pasamos a la 52, donde ya está aquí en la maqueta cómo se vería el mercado. Una cosa importante también, que en su conceptualización, el arquitecto estuvo pensando en materiales que fueran de la región. Es por eso que utilizó mucho el barro esmaltado, que es lo que tiene en todo el mercado, que es como pues, una pequeña artesanía que tiene el mismo mercado. Todos los elementos y materiales que tiene, lo que trató fue que fueran materiales que no tuvieran un mantenimiento continuo, que fueran materiales que tuvieran muy, muy bajo mantenimiento y que lucieran bien todo el tiempo. Entonces, por eso el mercado, hay unas zonas que están muy maltratadas, pero sigue viéndose como un mercado relativamente contemporáneo. Precisamente por esto, y aparte es muy innovador porque pues muy pocos mercados tienen el tamaño y tienen la forma que tiene este mercado. Pasamos a la 53, donde aquí lo vemos en construcción, y pasamos a la 54 y nos damos cuenta cómo en la actualidad está con un impermeabilizante color rojo terracota, el cual no es el original. O sea, realmente esto tenía este azulejo vitreado y tenía una diferencia de tonal muy interesante, por lo que el mercado estaba muy bien pensado en todos sus aspectos, ¿no? Nada más que con el paso del tiempo y con las administraciones que le han estado pues metiendo mano, han generado todos estos cambios que tiene el mercado hasta la actualidad, ¿no? Pero era interesante por esto, porque el mercado tenía que ver mucho con la cultura tapatía, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Eh, en la cuestión de cómo estaba proyectada desde su funcionamiento y todos los materiales, cómo estaban reflejados en la misma construcción, y la cuestión climática, que era también parte fundamental del mercado. Es por eso que se hizo patrimonio, y lo simpático es que cuando hemos hablado sobre el mercado, y cuando alguna vez se le pidió alguna opinión a su familia, comentaban que cómo podía ser que tenía tantas obras el arquitecto Alejandro Son, pero a nadie le importaban las otras obras. A todo el mundo lo que le importaba era el Mercado Libertad. Como sabemos, Alejandro Son hizo también la Plaza del Sol. La Plaza del Sol no tiene la relevancia y la importancia que tiene el Mercado Libertad, precisamente por toda la situación, ¿no? La forma que lo hizo, y aparte la importancia que tiene la misma zona, ¿no? Y el mercado, pues es parte del patrimonio y parte de lo que es lo que somos como tapatíos, ¿no? La cuestión de la cultura, que es lo que tienen que tener los mercados, sobre todo el aspecto cultural de la zona donde se va a generar este mercado. Y bueno, para terminar, esta maestra Dalia, si puede proyectar el video, por favor. Claro.
Pues sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. A los alumnos les recuerdo que el espacio para realizar los comentarios es el documento que se les compartió tanto en el Classroom de la academia como por parte de sus profesores. No sé si en lo que los alumnos se animan a hacer alguna pregunta, maestro Irigoyen, ¿quiere hacer algún comentario o aportación? Gracias, muy amable. Me pareció excelente la presentación de mi compañero y amigo. Claro, faltó tiempo para realmente exponer lo que Alejandro Son Rosenthal dio a Guadalajara. Naturalmente, quiero enfatizar que destruyó algunos edificios en el centro de la ciudad de Guadalajara, lo cual fue muy criticado porque fueron patrimonio y yo creo que mi compañero maestro lo va a afirmar. Sin embargo, me refiero a su presentación, me pareció excelente. Alejandro fue un genio, ¿eh? Yo tuve oportunidad de viajar con él en algunos lados y el hombre austriaco, nacido allá, es un personaje en la arquitectura de nosotros. Y bueno, felicitar a mi compañero y amigo, por supuesto. No es fácil abordar a Alejandro, ¿eh? Tiene muchas facetas, tuvo muchas facetas. Sin embargo, yo creo que esto es muy importante para los compañeros, muchachos, los jóvenes, de tal forma que les dé una idea de cómo puede ser algo en aquellos años. Imaginen que se proyectó, esto lo reflejamos el día de hoy. Obviamente están obligados a presentar algo mejor. Esa es la idea, compartir, enseñar. Y gracias, maestros, ambos. Saludos, gracias a todo el mundo. Muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. En el documento ya tenemos alguna participación. Luis nos dice, ¿cómo se realiza la zonificación en un mercado? Bueno, yo creo, bueno, para empezar, la zonificación la tienes que hacer todo en el programa arquitectónico, tienes que tener la cantidad de puestos y de lo que vas a necesitar y obviamente tendrás que hacer una propuesta con respecto al proyecto que pretendes manejar, tomando en cuenta la cuestión climática, etcétera. Pero eso lo tienes que estar trabajando junto con tu maestro de proyectos para que te vaya guiando, o sea, definitivamente. Y va de la mano, va de la mano lo que es el diagrama de vinculaciones. Es decir, muy importante. Muchas gracias, maestro. De hecho, se vincula mucho con la pregunta de Ángel, que dice, ¿algún consejo para las vinculaciones del mercado? Pues primero que haga que tengan, si ya tienen su programa arquitectónico, una cosa que es importante es saber la historia de cada una de las personas que van a estar en el mercado. O sea, ¿qué es lo que hace cada una de esas personas? Por ejemplo, a la hora que ves tus usuarios, tú te das cuenta que hay personal de mantenimiento. A ver, ¿qué es lo que hace esa persona? O sea, llega a la mañana, desayuna, etcétera, y qué van esos recorridos, o sea, qué va a limpiar. Las personas de los locales, cómo llegan al estacionamiento y cómo abren los locales, a la hora que van a comer, todo lo que hacen en el día y cómo se va desarrollando. O sea, la verdad, es un proyecto arquitectónico y las vinculaciones es una historia, la historia de cada persona que vive en el lugar. Entonces, ¿cuáles son los recorridos que van a hacer? Y eso precisamente es lo que tienes que plasmar en el diagrama de vinculaciones. Muchas gracias, maestro. Zaira nos dice, ¿qué significa que sea monumento artístico? Bueno, hay dos tipos de monumentos, que es el patrimonio histórico. El patrimonio histórico se compone por todos esos edificios que tienen más de 100 años, como las pirámides y todas las construcciones que su datación es de más de 100 años, ¿no? Todo lo que tenga que ver con eso. Y el patrimonio artístico son 50 años. Y el artístico, la condicionante es que sea un hito reconocido como reconocido o que la persona que lo elaboró, su autor, tenga una relevancia importante como para que se pueda considerar como un elemento
artístico. Y eso, recordemos que ¿quién lo reconoce? El histórico, el INA, y el artístico, el INBA. ¿Sí? Son los que dicen cuál sí es y cuál no es. Y se cataloga y se respeta. Las letras que vienen al final, precisamente es el decreto donde se cataloga como patrimonio artístico de la nación, que tiene que ser por decreto, obviamente. Muchísimas gracias, maestro. Carlo nos dice, ¿cómo se sabe cuántos puestos dedicar a cada producto que se vende en el mercado? Lo tienes que hacer por el radio de acción. O sea, si tú vas a trabajar en el municipio, no sé, en la zona de, no sé, la zona de la ciudad que quieras y gustes, tienes que saber cuántos habitantes hay en el lugar. Y entonces tienes que empezar por ahí. ¿Para cuánta gente va a hacer el mercado? ¿Cuánta gente la va a visitar? Y una vez que sepas cuánta gente, tienes que sacar porcentajes de los locales que vas a tener de cada cosa. Y eso pues obviamente lo tendrás que ver con tu maestro para que te apoye en ese aspecto. O sea, que llegues a ver, si la población son 2,000 personas, pues vamos a generar porcentajes de cada cosa para saber cuántos locales tenemos de los diferentes rubros. Obviamente hay cosas que son más importantes que otras, ¿no? O sea, la cuestión de la alimentación es básica y las artesanías pues, no va a tener la misma relevancia. Entonces el porcentaje tendrá que ser menor. Entonces, eso sí es en conjunto y siempre va específicamente una zona. No podemos hacer un edificio sin saber para cuántas personas vamos a hacer este edificio, ¿no? Porque nos podemos pasar o hacerlo más pequeño, ¿sí? Muchas gracias, maestro. A mí me gustaría agregar que ahora que hagan la investigación, donde vayan al terreno y donde vean el contexto, como les presentaba el maestro Adrián, que había hecho Alejandro Son, en ese contexto también ustedes tienen que buscar qué oferta hay ya de ese tipo de servicios. Y entonces eso, que bueno, si hiciéramos un estudio de mercado sería muchísimo más complicado, pero ahorita es así nada más viendo el contexto para que pudiéramos tratar de definir qué es lo que se va a trabajar, ¿no? Y bueno, esas son todas las preguntas que tenemos en el documento. Entonces, siendo las 8:26, creo que podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Adrián, por habernos dedicado estos minutos de su tiempo y pues yo espero que a todos los alumnos esto les haya clarificado tal vez un poco, ya que vimos todo el proceso de proyectación de un mercado, tal vez a una escala mucho mayor, pero creo que nos va a servir de base para lo que estamos trabajando en Proyecto 1. Entonces, muchísimas gracias, maestro Adrián. No, con todo gusto. Saludos a todos. Nos estamos viendo, síganse conectando, chicos, y si alguien quedó con alguna duda, ya sabe que la puede realizar en el documento y nosotros posteriormente se las contestamos. Muchísimas gracias y que pasen buena noche a todos. Hasta luego. Buenas noches.